En la corta historia de las MMA nos hemos encontrado con una infinidad de diferentes tipos de peleadores. Peleadores que son celebridades, otros que siempre tienen rivales fáciles. Está el que haga lo que haga siempre es derrotado en las peleas importantes. Pero más importante e interesante está el que transicionó de un deporte hacia el otro. Mirko Cro Cop Filipovic fue uno de los que realizó ese cambio de una manera exitosa, pasando del kickboxing hacia las MMA. Pero ¿sabías que Cro Cop no fue el único en realizar este cambio? Stefan Blitz Laico fue uno que también hizo este cambio y por ese motivo hoy te contaré su historia. A principios de la década de los 2000, Japón se encontraba en la cúspide de los deportes de contacto, una época mítica no solo para los peleadores, sino también para los fanáticos. Ese momento específico ha sido denominado como el Kakutogi Boom o Boom de combate. Dentro de ese momento, las dos piezas más importantes eran las empresas Pride FC y K1, quienes, dentro del poder que tenían dentro de sus respectivos deportes, trabajaban juntos de manera ocasional, pero esa relación de trabajo radicaba, aparte de la coproducción de eventos, principalmente en el intercambio de peleadores. Ese intercambio era uno muy simple. Pride envió a sus peleadores a probarse dentro de los rings de K1 y viceversa, pero esos intercambios eran unos que carecían de cierto balance, ya que Pride siempre buscaba el brindar un talento del más alto nivel, mientras que K1 en su mayoría enviaba un talento que no era considerado del más alto nivel. Eran peleadores que era esperable que fueran derrotados, pero que al mismo tiempo harían crecer el legado de K1 si eran victoriosos. De igual manera, el resultado más común de estas experiencias era el siguiente: quienes peleaban en MMA eran derrotados en kickboxing, de la misma manera que quienes lo hacían en kickboxing eran derrotados en las MMA. Pero más importante, estos experimentos demostraban lo difícil que era para los especialistas del striking en realizar la transición hacia el complicado mundo de las MMA. Por su parte, ambas empresas buscaron hacer todo lo posible para no hacer este tipo de intercambios con sus más grandes estrellas, pero en ciertas ocasiones en particular, esto se transformaba en algo casi imposible, al punto de ser directamente un robo de talentos entre las ya mencionadas empresas. K1 hizo lo inesperado, llevó a la cara de Pride FC, Kazushi Sakuraba, hacia los rings de Heroes, su empresa de MMA, pero de la misma manera, Pride respondió al adquirir los servicios del legendario Mirko Cro Cop Filipovic, y de quien este video se trata, Stefan the Blitz Laico. A un nivel general, los récords de kickboxing aparentan no ser tan impresionantes como los récords dentro de las MMA, y esto radica en una gran pero importante variedad de factores. Primero que todo, la cantidad de peleas a nivel anual es mucho mayor, y al tener un nivel de competencia más parejo, lleva a que quienes estén en el más alto nivel posean los récords que son considerados realmente importantes. Stefan Laico, luego de una carrera de 20 años dentro de los encordados, se retiró con un récord de 69 victorias, 37 derrotas y un solo empate. A lo largo de su ilustre carrera fue ganador de 4 Grand Prix regionales de K1 y de una gran variedad de cinturones y campeonatos, no solo a nivel regional sino mundial, siendo poseedor en su récord de victorias sobre algunos de los mejores peleadores de todos los tiempos. Nombres como lo de Alexei Ignashov, Remy Bojanski, Mike Bernardo, Francisco Filio, Badr Hari y Peter Aerts, a quien derrotó 2 veces. Su carrera también fue una multigeneracional de la misma manera, compartiendo el ring como pioneros como el mismísimo Andy Hug, peleadores de la generación dorada como Remy Bojanski y de la nueva generación como Zabit Samedov. En el año 2003, Laico se encontraba literalmente golpeando las puertas del éxito. Luego de una temprana carrera llena de altos y bajos, Laico se encontraba dentro de una racha ganadora, en la cual se encontraba derrotando a un campeón tras el otro, y lo más importante, él era considerado por varios expertos como el favorito para ser el vencedor del Grand Prix de K1 de ese año. Pero alguien se interpuso entre Laico y su camino al éxito. Una gran parte de lo que son las MMA hoy en día en Japón, ya sea por lo bueno o por lo malo, se debe al trabajo realizado por Antonio Inoki. Sus combates en la década de los 70s y los 80s contra una infinidad de exponentes de diferentes artes marciales y específicamente su mítico combate contra Mohamed Ali dio lo que es considerado como el puntapié inicial hacia lo que hoy en día son las MMA modernas. Su influencia a nivel no solo de lucha libre o puroresu, sino a un nivel general,
ayudó de que el deporte prosperara en los inicios de la década de los 2000, sumado a que utilizó su poder como presidente de New Japan Pro Wrestling para literalmente obligar a varios luchadores a competir dentro de los rings de las MMA. Debido a que eran las figuras claves de ese momento en especial, Inoki fue quien convenció a Stefan Leiko de que era el momento justo y adecuado para que realizara su transición de los rings de kickboxing hacia los de las MMA. Mirko Filipovic, mejor conocido como Cro Cop, fue el primero en realizar ese cambio de una manera exitosa, convirtiéndose en una estrella del país del sol naciente. Pero ese éxito no fue solamente a nivel de popularidad, ya que fue y será uno de los peleadores más famosos de todos los tiempos en Japón, sino también fue un éxito a nivel económico, llegando a ganar en muy poco tiempo en Pride más dinero del que había ganado una carrera de más de 10 años en K1. Inoki, estando entre las sombras, fue la persona clave para que esto fuera posible, haciendo movimientos correctos y adecuados para que Cro Cop pudiera tener éxito, y Leiko, por su parte, al ver el éxito de Cro Cop, siguió el plan creado por Inoki, buscando replicar cada uno de los pasos hechos anteriormente al pie de la letra. A nivel personal, no sé si esto es una tradición o si solamente ha sido una coincidencia, pero en su mayoría esa transición de un deporte de contacto hacia el otro sigue un patrón en particular. No es siempre el mismo, pero estos 3 pasos que detallaré a continuación son los que siempre se repiten. Primer paso, formar parte de un evento mixto. Uno en el que se celebren combates tanto de kickboxing como de MMA, y preferiblemente uno en el que Antonio Inoki tenga cierta influencia. Pero lo más importante, esa primer pelea tiene que ser contra un luchador profesional. En el caso de Cro Cop, ese evento fue el que se realizó en honor a Andy Hag, en el que derrotó a quien es reconocido hasta el día de hoy como el último verdadero pupilo de Inoki, Kazuyuki Fujita. En el caso de Leiko, ese evento fue en la edición 2003 del evento en honor a Inoki, el Inoki Bombaye, en el cual derrotó al luchador profesional y peleador de MMA Kazunari Murakami en solamente un minuto. Segundo paso, hacer el que es considerado como el verdadero debut dentro de las MMA. Nuevamente, tiene que ser contra otro luchador profesional, pero tiene que ser uno que tenga cierto renombre, que esté entrando en años y que al mismo tiempo tenga poca o casi ninguna experiencia en deportes de contacto. Para Mirko, ese oponente fue el ex campeón de New Japan Pro Wrestling, Yuji Nagata, a quien noqueó con solamente 20 segundos. Para Leiko, fue la ex estrella de New Japan, Naoya Ogawa, en el evento Pride Total Elimination del año 2004, quien, a diferencia de Nagata, fue el judoka olímpico, con una experiencia previa en las MMA y siendo físicamente superior a Leiko. Contradiciendo los resultados de Cro Cop, Leiko fue derrotado en solamente 94 segundos. Tercer paso, continuar con la tradición de enfrentarse a luchadores profesionales y con una notoria diferencia en tamaño. Para Cro Cop, ese luchador fue el mítico Kazushi Sakuraba, quien, siendo sinceros, empujó a Filipovic hasta su límite, pero quien, lamentablemente, fue derrotado en el segundo asalto. En el caso de Stefan Leiko, su rival fue Ikuhisa Minowa, quien medía 10 centímetros menos, pesaba 20 kilos menos y tenía un no tan buen récord de 27 victorias, 20 derrotas y 7 empates, quien solamente necesitó 27 segundos para derrotar a Leiko. Luego de los ya mencionados resultados, era oficial, en las MMA, Stefan Leiko no era Mirko Cro Cop Filipovic. Este experimento de intentar llevar a otro peleador de kickboxing hacia las MMA realmente no había funcionado. Es más, quienes eran responsables de esto habían intentado replicar los pasos del ya mencionado Filipovic, pasos que otros peleadores de K1, como lo fueron Jerome Lebaner o Peter Aerts, dieron y tuvieron éxito. Por su parte, Pride ya había aceptado la falla de esto, y viendo que no tendrían la estrella que ellos esperaban, no le hicieron ningún favor a Leiko en su última pelea. Dándole solamente 3 días de anticipación, lo enfrentaron con Kazuhiro Nakamura, un judoka discípulo de Hidehiko Yoshida, que lo finalizó solamente en menos de un minuto.
Stefan Leiko no volvió a subirse a los rings de las MMA. Es más, 3 meses después de su pelea contra Nakamura, ya se encontraba nuevamente en los rings de kickboxing. Por su parte, Mirko Crocop Filipovic comentó el por qué sintió de que Leiko falló en las MMA. Luego de su última pelea contra Nakamura, le dio un consejo como amigo: cambia de deportes. Stefan para mí es un excelente peleador de kickboxing, pero no de MMA. La primera razón es que no entrena lo suficiente, y la segunda razón es que es físicamente muy débil. Con su edad es muy difícil de que sea bueno en su lucha de piso. Eso es algo muy importante y necesario para las MMA, pero lo más importante para mí es que no es lo físicamente fuerte como para pelear en las MMA. En los ya casi 30 años que tiene la historia del Grand Prix de K1, solamente muy pocos pueden realmente ser llamados campeones. Por su parte, si hubiera mantenido su trayectoria dentro del kickboxing, Stefan Leiko probablemente hoy sería uno de esos pocos. El Grand Prix del año 2003 fue un evento que a nivel de resultados fue considerado como sorprendente, fuera de la norma, y uno que fuera conquistado por el, en ese momento, desconocido Remy Bojanski. Un Remy Bojanski que Leiko ya había derrotado de una manera más que convincente. Sin embargo, Stefan Leiko decidió hacer un cambio en su trayectoria, que en vez de darle la fama y el éxito que él tanto buscaba y anhelaba, lo dejó con un mísero récord de 0 victorias, 3 derrotas y, más importante, una sola pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si Stefan Leiko hubiera continuado compitiendo estrictamente en kickboxing? Espero que el video te haya gustado. Igualmente te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento al video que recién viste. Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video.